el tiempo de Dios y el hombre debe existir una sincronización. ¿Me entiendes? Entre el tiempo de Dios y el hombre debe existir una sincronización. ¿Para qué? Para que el propósito de Dios se haga realidad. Amén. Le repito, entre Dios y el hombre debe haber una sincronización, oiga bien, para que el propósito de Él se haga una realidad en tu vida y en mi vida. ¿Sabía eso? Sí, pastor, pero se me olvida. O a veces no lo tengo en cuenta, pero sí, así es. Sí. Y aunque yo te lo estoy enseñando, tú lo sabes. ¿Cierto que sí? Aunque yo hoy te lo estoy enseñando y Dios nos lo está recordando, nosotros lo sabemos. Pero lo olvidamos. ¿Por qué? Porque el ser humano está lleno de planes. Él tiene planes. Ella tiene planes, Marimelia, mi hermana Rosilda. Todos aquí tenemos planes, tenemos proyectos. La pregunta es, tus planes, tus proyectos, tus propósitos están dentro del propósito en el que Dios te llamó o están fuera del propósito de Dios. Y allí es donde entonces chocamos, ¿cierto? Allí es cuando remamos en contra de una corriente. Mis planes, mis metas están fuera del propósito que Dios estableció para mí. Y por eso muchas cosas no funcionan en mi vida. Por eso muchas cosas no funcionan en mi vida. ¿Por qué? ¿Cierto? ¿O no? ¿Te has preguntado, Señor, por qué? Vamos entendiendo, ¿cierto? Sin el propósito en el cual Dios te ha llamado, que muchos deben de saber a qué fuiste llamado, ¿cierto? Amén. Muchos deben de saber a qué fueron llamados. Pablo dice que unos fuimos llamados para ser apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros y otros pastores, ¿cierto? ¿Dentro de cuál de estos te ubicas o crees que estás o piensas que estás? Y desde allí planificar todo lo que en Cristo tú quieres realizar para ti. ¿Sí? Que tus planes no estén en contra del propósito de Dios. Ay, hermano, miren que yo quiero hacer esto, pero es que yo estoy acá y no puedo. ¿Por qué no puedes? Porque tus planes, tus propósitos, tus planes, tus proyectos están fuera del propósito de Dios. Y entonces ahí es donde llega el momento cuando te encuentras en un desbalance de tu vida, tanto espiritual, ministerial, como en lo personal o en lo emocional.
y no te ubicas. No hay una ubicación, no me encuentro, no me hallo, no estoy ubicado, ¿cierto? Te sientes como que no estás en el lugar adecuado. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo no está dentro del propósito de Dios al cual fuiste llamado. Así es. Y Dios te va a dar vuelta, como le dio vuelta al pueblo de Israel. Y te va a dar vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta hasta que entiendas que lo que estás haciendo está en contra del propósito de Dios al cual fuiste llamado. Y entonces entendiste y te ubicas. Amén. Amén. Abran sus Biblias en Efesios capítulo 1, verso 3 en adelante. Efesios capítulo 1, verso 3 en adelante. Amén. Ya tenemos. Dice Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Desde cuándo? Presta atención a esa palabra. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén. Ahí es cuando el hombre y Dios entra o entramos en un conflicto entre él. ¿Por qué? Porque cuando te escogió Dios, antes de la fundación del mundo, te escogió y te predestinó. Amén, así es. Presta atención. Antes de la fundación del mundo, Él te escogió. Y hoy aquí, la que más edad tiene la hermana María, ¿cierto? 77, ¿cierto, hermana María? Y 77 años comparado con antes de la fundación del mundo, ¿qué es? ¿Ah? Miles. Y hoy usted tiene 20, 30, 40, 43 en mi caso. Y yo vengo a ponerle condiciones a Dios en su propósito, que fue desde antes de la fundación del mundo. Entonces vengo a ponerle condición al Señor: Señor, pero es que yo tengo tantos años. Y el Señor te está diciendo: pero es que yo te escogí desde antes de la fundación del mundo. Aleluya. Te diseñé para esto, te predestiné para esto, y ahora tú vienes a decirme a mí que no lo vas a hacer. Ahí es cuando Dios viene y viene. Contra la pared. Respete. ¿Cierto? Y es la razón, amados, es la razón de que hoy muchos andan viviendo una vida miserable
porque están peleando con quien no debieron pelear nunca en su vida. Tremendo. No me voy a demorar, esto que lo voy a así por encima, porque esto es bastante duro. Si tocamos todo. Esta enseñanza nos parte, si la damos toditica, nos va a partir toditico, mire, así como en pedacitico. Cuando usted coge un pan y empieza a sacarle pedacitos y lo despedaza toditico. Porque este es fuerte, ¿no? ¿Por qué es que usted no está aquí? Porque su mamá y su papá un día quisieron y nació usted. Así es. ¿Por qué es que usted no está acá? ¿Sabe por qué? No está acá porque hubo un error de papá y mamá ese día. No. Usted está en este lugar porque desde antes de la fundación del mundo, el Padre te escogió y te predestinó para su propósito. Amén, amén, aleluya. Y te voy a decir algo, que el propósito de Dios, hay dos opciones para que se cumpla. La primera es o se cumple y la segunda es o se cumple. Aleluya. Y si le busco la tercera, o se cumple. ¿Quién quiere más? Amén. Amén, amén. ¿Qué te quiero decir con esto? No peleemos más con Dios. No peleemos más con Dios. ¿Por qué te enseño esto? ¿Por qué te hablo esto? Y usted puede decir, ay pastor, porque el Señor le dio esa palabra a usted. Cuando tenía edad, más o menos como el niño, como yo recibí al Señor. Me levanté, crecí. Dios me conoció siendo jovencito, ¿cierto? Adolescente. Ella estaba en la iglesia llamada antes la de Semanillo, era la Interamericana, pero después de los 21 años comienzo a pastorear, a servirle al Señor. Y después, amados, me dio por hacer mis inventos, experimentar el mundo, buscar y hacer lo que bien quería. Y allí aprendí yo que no es lo que uno quiere, es lo que Él quiere. Aleluya. Y experimenté lo que Dios, amado, quiere hacer en tu vida, se hace o se hace. Sí, Me llama la atención porque lo que usted está diciendo, lo dice la palabra, que mis caminos no son vuestros caminos, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y si nos ponemos a mirar un ejemplo de una persona que se rehusó a hacer la voluntad de Dios, pero como usted dijo, o se hace, se cumple o se cumple. Y fue, se me estaba que lo trató la ballena. Jonás evadió la voluntad de Dios y al fin de cuentas terminó cumpliendo la voluntad de Dios. Haciendo lo que él Por más quería. Él se escabulló por aquí, por allá, y como usted decía, usted hacía sus inventos y sus cosas, pero al final aquí está cumpliendo el propósito de Dios en su vida. Aleluya. Amén. Mira lo que dice Efesios 1:11. ¿Qué dice? Efesios 1:11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace
¿Se da cuenta? Tremendo. No hay para dónde brincar. No hay Si brinca para mucho, dónde se le quiebra correr. la patica. No hay para dónde escondernos. Porque así como dice la hermana, aunque te trague el pescado, aunque te trague la ballena, aunque te trague el tiburón o lo que sea que te quiera tragar, Dios en su soberanía, en su poder, hace que ese pez te vomite, pero su propósito se cumple. Amén, aleluya. Santo. Amén. Amén. Eso es así. No hay una opción B. Es la opción de Dios. Y como les dije, hay muchos, pero muchos, y quizá usted conoce muchos, batallando contra Dios, peleando contra Dios, para no hacer a lo que Dios le mandó a hacer, pero su vida se encuentra en un estado de miseria. Y algunos se están preguntando por qué. ¿Cierto? Algunos se están preguntando por qué. Jeremías dice, quise callarlo, no quise hablar más, pero era como un fuego que me consumía, era como algo que me forzaba a hacerlo y no pude resistirlo. En palabras mías, traduciendo más o menos lo que Jeremías decía. ¿Por qué a esto? Porque el propósito de Dios en tu vida no puede desde el día que tú un día tomaste la decisión de seguir a Cristo. El propósito de Dios en tu vida no fue ese día. El propósito de Dios en tu vida fue desde antes de la fundación del mundo. Amén. No es el día que tú dijiste quiero seguir. No es el día que tú tomaste la decisión de entrar y ser parte del reino, el cual Dios te dice, bueno, ahora voy a hacer esto en ti. No, ya eso estaba. Aleluya. Ya eso estaba en ti. Y ahí es cuando le hablo del tiempo. Usted puede hacer en su tiempo lo que quiera, pero en el tiempo de Dios se hace. En el tiempo de Dios se cumple. En el tiempo de Dios se desarrolla. No importa para Dios si llegas cojo, si llegas manco, bueno, casi lo mismo. Si llegas paralizado, no sé, pero llegas a Él, estén como estén, y su propósito se cumple. Aleluya. Veía yo, no sé si ustedes han visto, una muchacha tocando un violín con un brazo hidráulico, ¿sí lo han visto? ¿Cierto? Se ubica el violín y comienza a tocar ese violín con ese, mueve este hombro y uno dice, ¿cómo lo hace? Para Dios nada es imposible, pero su propósito se cumple. Aleluya. Yo le dije que esto iba a ser. Jesús nos hace ministro de Él, o nos ha hecho ministro de Él. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué piensan ustedes? ¿Para qué nos hizo ministro de Él? Para desarrollar ¿qué? Su propósito. Y somos ministros, ¿cierto?
Pero ¿qué es un ministro? ¿Qué es un ministro? Mira lo que dice la etimología aquí de esto. Palabra ministro viene del latín minister o sirviente. Por eso así le decimos a los que sirven a Dios, a los que hacen servicio público. Un ministro es un servidor. Un ministro es un esclavo de quien sirve. Y nosotros, Dios, nos hizo ¿qué? Nos hizo ministro de Él. 1 Corintios capítulo 4, verso 1 al 2. Otro hermano me busca Hechos 26, 16 al 18. Primera carta a los Corintios, capítulo 4, verso 1 al 2. Dice así: así pues, tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Amén. Eres un ministro, eres un administrador, y para eso fuiste diseñado, para eso fuimos diseñados desde antes de la fundación del mundo. Y por eso no podemos servir desde la posición nuestra o desde la posición de nuestra comodidad. ¿Por qué? Porque fuimos llamados a servir a Él. Y no servimos desde nuestra comodidad, sino que servimos de acuerdo a su posición. Señor, yo te sirvo, pero aquí en la casa, Señor. Yo te sirvo, pero aquí donde yo vivo, Señor, aquí en este pueblo, yo no me quiero ir de San Pedro, Dios. Y si el Señor tuviera unas gafitas así como se bajaría las gafitas así. Te tengo espillado. ¿Cierto que sí? Señor, yo te quiero servir, pero acá. Señor, yo te quiero servir, pero aquí en mi iglesia, aquí en la iglesia donde yo soy. Allá donde el pastor te está predicando, allá yo te quiero servir desde ahí. Pero tú eres un ministro, y un ministro es un servidor, es un esclavo del Padre. Y Él te dice, no, aquí no es para otro lado. Señor, pero es que yo no me quiero ir para allá. Y el Señor te va a decir, pero es que mira, yo te diseñé para esto desde antes de la fundación del mundo. Yo te escogí para eso desde antes de la fundación del mundo. Ahora vienes tú a decirme que aquí no, que allá no, perdón, sino acá. Ahora vienes tú a decirme cómo me quieres servir desde tu posición y no desde la posición que yo escogí. Y ahí es donde entramos a pelear contra Dios. ¿Cierto que sí? Amén. Señor, no, yo que llegue a la casa, aquí que llegue a la casa, yo le evangelizo, yo le hablo de Él, le leo la Biblia. Pero yo, Señor, salí para allá con estos solazos que están haciendo, Dios. No, yo para allá no veo. Eso solo está muy fuerte. Y yo sufro de dolor de cabeza. Yo sufro de dolores de piel. Yo sufro de esto, Señor. Mi pregunta es, ¿será que Dios no sabe?
¿Qué le duele a usted? ¿Qué me duele a mí? ¿Y usted cree que eso es excusa para él? Mateo 28, 19. Por tanto, y antes de Jesús partir a los cielos, dio un mandato. Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones. Tú llevas 20, 30, 40 años en la iglesia. ¿Cuál es tu discípulo? ¿Cuántos discípulos tienes? Ay, pastor, y hay que tener discípulos. Hay que hacer discípulos. Eso es trabajo del pastor. Estás en la iglesia, allí, y quieres mandar, quieres gritar, quieres hacer tantas cosas, pero no tienes ni un discípulo. ¿Qué eres entonces? ¿Dónde está el propósito de Dios en tu vida? ¿Ah? El domingo queremos ir con nuestra mejor pinta, con nuestros mejores zapatos, pantalones, y ir a impresionar con nuestra pinta en la iglesia. Pero a Dios no le impresiona eso. A Dios le impresiona es tu obediencia a su Aleluya. propósito. Así es. Amén. Amén, amén. Y para terminar, pero Señor, ¿por qué no me dejas así como estoy? ¿Por qué no me dejas aquí donde estoy? Yo aquí Déjame estoy ser bien. feliz. Yo aquí estoy cómodo. Yo aquí estoy cómoda. El pueblo de Israel era esclavo. Y cuando lo llevó el Señor al desierto para bendecirlos y mostrarles su poder, añoraban otra vez a Egipto. Porque eran esclavos en Egipto, pero comían carne. ¿Cierto? Sazonadas con agua y otras cosas. Pero allá eran esclavos, sí, pero comíamos carne. ¿Cierto? Amén. Pero cuando Dios te lleva allá al lugar para cumplir su propósito, allá no hay carne, entonces dice, me quiero regresar otra vez. Porque allá cuando yo abría la nevera, frutas, carne, res, cerdo, pescado, una cosa. Y acá yo abro la nevera, agua. Estamos pobres. ¿Y qué dice usted? Me quiero devolver para mi casa. Quiero irme. No quiero continuar en esto. Porque allá donde estaba, tenía de todo. Pero acá. ¿Y sabe por qué Dios hace todo eso? Porque Él quiere convertirte en un maestro para perfeccionar a los santos para su obra. Y Él no va a perfeccionar a los santos para su obra viviendo tú a la manera tuya, sino que Él no va a perfeccionar a los santos para su obra, perfeccionándote a ti para que tú vayas y perfecciones. Señor, no, yo lo hago, pero lo hago a la manera que yo creo. Por eso es que hoy conocemos un evangelio leudado por la religión. Un evangelio leudado por costumbrismo. Un evangelio leudado por el humanismo. Pero no conocemos en realidad el evangelio del reino del cual el Señor nos mostró. Amén. ¿Por qué?
Porque muchos queremos servir a Dios desde nuestra posición y no desde su posición. Muchos queremos servirle a Dios en nuestros planes, en nuestros proyectos y no desde el propósito por el cual fuimos llamados. ¿Cierto que sí? Amén. Y dice Efesios capítulo 4, verso 11 al 13, ¿qué dice? Efesios capítulo 4, ya voy a terminar. Cuatro 11 al 13. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde? Hasta la medida de la plenitud de Cristo. Díganlo. ¿Hasta dónde? Aleluya. Ahora yo le hago una pregunta bastante dura. ¿Y quién era Cristo? ¿Quién era Cristo? ¿Quién es Cristo? Varón perfecto, dice aquí. ¿Será que tú puedes llegar a esa medida? ¿Será que yo puedo llegar a esa medida viviendo desde mi posición? Nunca. Entonces, por eso es que Dios te diseñó, te escogió en su propósito para hacer su voluntad desde la posición de Dios y no desde mi posición. Amén. ¿Por qué? Porque vamos a llegar hasta que todos lleguemos a la medida de Cristo. Y no podemos llegar a esa medida desde mi posición. Amén. No podemos llegar a ser esas personas que contribuyamos en el reino para ayudar a perfeccionar a otro desde mi posición. Y es por eso que Dios demanda que es en su propósito. Yo quiero servirte, Señor, pero aquí. Pero ahí, Dios no te va a revelar, a mostrar su majestuosidad, sus maneras sobrenaturales. Dios no vas a conocer a Dios en su sobrenaturalidad. Y por eso es que tiene que sacarte de allí donde te quiere sacar y donde te está diciendo que te quiere sacar para llevarte a otro lugar, para mostrarte su sobrenaturalidad. Amén. Amén. Y termino diciendo, el Señor Jesús dijo, el que no deja papá, mamá y casa, Esposa. y póngale usted todo lo que impide servirle y seguirle. El que no deja todas esas cosas no puede ser digno. ¿De quién? ¿De quién? No puede ser digno de mí, de servirme. Por eso es que Dios ha diseñado un propósito para el cual que nosotros le sirvamos. Y no ha dejado que usted y que yo diseñemos tal propósito.
porque es en su voluntad que se va a hacer su propósito a su manera y no a la manera de nosotros. En conclusión de esta palabra, te quiero decir no es a la manera que Saúl pensó que podía hacer las cosas. Es a la manera que Dios le había dado la palabra. ¿Ves donde Amalek destruye a su rey, mata a los adultos, a las mujeres, a los niños, a sus ovejas, a su burro, a su buey? Todo destruyelo. Pero cuando van 200,000 hombres más 10,000 hombres más de Judá a destruir a Amalek, cuando ya tienen casi todo destruido, todo lo vil, lo menospreciado estaba destruido, dejaron al rey y dejaron a los más gordos de los bueyes y de las ovejas y se lo llevaron para Israel. Saúl pensó que había hecho lo máximo, hice lo más grande y se llevó. Y cuando llega allá y se encuentra con Samuel, me imagino que se encuentra y le sonríe a Samuel: mira todo lo que hice. Él pensó que había hecho mucho, pero Samuel le dice: hoy el Señor desecha o te desecha como rey para Israel, por cuanto has desobedecido la palabra de Dios. ¿Qué hice? Dejaste al rey, dejaste el ganado, dejaste las ovejas y todas estas cosas. ¿Qué te quiero enseñar con esto? Obedece a lo que Dios te ha llamado y te ha predestinado para que hagas su propósito y no te encuentres hoy en luchas, en guerra, en pelea contra Él, contra el Todopoderoso. Porque el propósito de Dios se desarrolla o se desarrolla. Aleluya. Se hace o se hace. Amén. ¿En qué posición te encuentras? ¿En qué posición estás? ¿Cuánto llevas peleando con Él? ¿Cuánto llevas haciendo fuerza contra Él? Es tiempo, iglesia, que empecemos a obedecer a Dios para cumplir su propósito en usted. Que para eso fue diseñado. No está aquí por una casualidad, por un error. Estás porque Dios te escogió para cumplir un propósito aquí en la tierra. Que Dios te bendiga. Amado Dios, te damos gloria. Padre Celestial,